aprender de todas esas cosas que nos dan sentido. En una sociedad donde todo cambia, nuestra necesidad de conectarnos permanece. Aquí comienza El Día de, el programa de la tarde que amplía tu mundo. De 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Día D por Radio Inicia y NC Televisión. Cuando son las 6:04, damos inicio a un nuevo programa. Hoy día, 17 de octubre, es el Día D. Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. ¿Ustedes sabían que 1 de cada 10 personas de las regiones en desarrollo viven con menos de $1,90 al día? Que es la cantidad establecida internacionalmente como el umbral de la pobreza, donde muchos también carecen de alimentos, agua potable, saneamiento adecuado. Y la erradicación de la pobreza es uno de los mayores retos globales con que se enfrenta el mundo actualmente, especialmente en África y en países subdesarrollados. La pobreza, hay que decirlo, que no es una cuestión netamente económica, sino también un fenómeno que comprende la falta de capacidades básicas para vivir con dignidad, como el acceso al agua potable, a la electricidad y alimentos. La pobreza en sí misma es un problema de derechos humanos urgente y es causa y consecuencia de violaciones de los derechos humanos. Por ello, reducir la pobreza y erradicarla es una obligación en todas las sociedades. Y queremos saludar el día de hoy a nuestro auspiciador Ventaselectronicas.cl, porque ahí encuentran el mejor servicio técnico a un precio muy conveniente. Además encuentran cargadores, repuestos, manos libres y mucho más, solamente ingresando a Ventaselectronicas.cl. En Día D nos ponemos en marcha contigo, con las dosis justas de información y datos que marcan la agenda. Ministra Toá encabezó comité policial previo a conmemoración del 18 de octubre. A la salida de la cita, el general de Carabineros Enrique Monraz, jefe de Zona Metropolitana Oeste, destacó el respaldo que han recibido de parte del gobierno a puertas de una nueva conmemoración del 18 de octubre. Partidos reinician reuniones con propuesta del oficialismo sobre la mesa constituyente. Órgano 100% electo, paritario, con 134 constituyentes, 9 de ellos escaños reservados, un comité de expertos de no más de 30 personas y 6 meses de duración del proceso constituyente es la propuesta tanto del oficialismo como del ADC. Noche Valdiviana vuelve luego de 3 años de ausencia. Para el 25 de febrero del 2023 quedó programada la tradicional actividad que por motivos sanitarios había sido suspendida del de 2020. Sin embargo, volverá al río Calle Calle. Pronostican tormentas eléctricas, granizos y lluvias de hasta 40 milímetros en ciertas regiones del país. En concreto, el fenómeno meteorológico se dejaría ver entre Valparaíso y Los Lagos, lo que vendría acompañado de lluvias que dejarían hasta 40 milímetros de agua caída en ciertos lugares, además de granizos. Microsoft anunció el fin de la marca después de 32 años y reveló su reemplazo. La corporación de Bill Gates aclaró que las aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint y Teams no desaparecerán, sino que serán albergadas en un nuevo paquete de programas bajo el nombre de Microsoft 365. Y la Roja perdió luchando ante Nigeria y se despidió del torneo. La Roja femenina sub-17 se despidió este lunes del Mundial de India 2022 tras caer en el último duelo de la fase grupal ante Nigeria. El conjunto chileno, liderado técnicamente por Alex Castro, fue derrotado por las africanas por 2-1. Y los invito
a seguir conectados con Día D, con un poquitito de música, a manos de Fiñito Ursúa, y volvemos. Y si a usted se le echó a perder el celular, no se preocupe, porque en Día D queremos recordarles que en Ventas Electrónicas encuentran el mejor servicio técnico a un precio muy conveniente. Repuestos, cargadores, manos libres y mucho más lo pueden encontrar ingresando a ventaselectrónicas.cl. Conversaciones en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día D. Y la muerte del sargento Carlos Retamal, producto de una golpiza con un fierro en una fiscalización en el marco de carreras clandestinas en San Antonio, provocó bastante conmoción y puso en la palestra el tema de las carreras clandestinas. Y hace poco se dio inicio a una nueva ley de carreras clandestinas. Según el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, ya se han identificado más de 100 puntos en todo el país donde se focalizará en primera instancia el trabajo para combatir este delito. Pero ¿qué es lo que se Porque entiende nunca por carreras clandestinas según la nueva ley? ¿Qué es lo que dice esta nueva ley? Para hablar de todo eso y de lo que significa el que continúen estas carreras clandestinas, también poniendo en riesgo la vida de quienes las hacen y también poniendo en riesgo la vida de los demás, está con nosotros el abogado de la Universidad de Chile y director del estudio JRV Abogados, José Rivas Valladares. Bienvenido, José, a Día D. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. José, municipios de regiones han mencionado que no poseen ni los recursos ni el personal para lograr una fiscalización efectiva de estas carreras. ¿Cómo se puede ayudar entonces con esta nueva ley? ¿Es suficiente esta nueva ley para poner fin a estas carreras clandestinas? Bueno, la verdad es que la pregunta es bien difícil de contestar, porque ahí hay que separar lo que es la ley misma respecto de lo que son los recursos, ¿cierto? Las políticas públicas y, en definitiva, el despliegue que puede tener una autoridad como un municipio, por ejemplo. Uh-huh. Si bien es cierto, esta ley a la que tú hacías mención, que es la 20.495, se acaba de publicar en el Diario Oficial el día 4 de octubre, las conductas que describe y que sanciona son bastante claras y son bastante estrictas también, pero como comenzaba diciendo, una cosa es que la ley lo regule, ¿cierto? Y la otra es cómo se implementa. En ese sentido, habría que partir de la base de que los recursos de los municipios o de las autoridades tienen que ver básicamente con su gestión propia y muchas veces también con la gestión del gobierno, pero sí podríamos decir que desde el punto estrictamente legal, la colaboración que esta ley podría tener con los municipios es que, al ser tan estricta, su conocimiento público haría que las personas tomaran conciencia, ¿cierto? Y pudieran difundir esta información. Es decir, qué tipo de sanciones se establecen, ¿cierto? Cuáles son las conductas en las que puede incurrir una persona y por la cual puede ser perseguida no solo a través de un juzgado de policía local o mediante multas, sino que también incluso con sanciones penales, con penas de presidio que pueden llegar a ser muy altas. Incluso, por ejemplo, si se produce la muerte de una persona, la sanción o la pena puede ser hasta 10 años de presidio. Entonces es algo bastante relevante y es una cuestión que la ley siempre busca, que es disuadir, ¿cierto? O persuadir de que ciertas conductas no se cometan. Ahora, ¿cómo se despliegan los municipios? Es complejo. Quizás, como decías tú también en la introducción, deban definir ciertos puntos en donde estos hechos ocurren y focalizar en determinados días y en determinadas horas la coordinación con quien corresponda, Carabineros, por ejemplo, para estar en esos puntos estratégicos y de esa manera disuadir a las personas que participan
y con el conocimiento público del contenido de la ley, entre que se ataja, ¿cierto?, esta conducta en determinados puntos y se conoce la sanción, quizás esto haga que las estadísticas tiendan a bajar. José, ¿y cuáles serían esas conductas que serían sancionadas? Sí, mira, la ley describe, bueno, se le ha llamado a esta ley la ley de las carreras no autorizadas, que modifica la ley del tránsito, pero la verdad es que lo que sanciona es la organización y participación en carreras no autorizadas en vehículos motorizados. Ahora, las carreras no autorizadas, como su nombre lo indica y también la normativa lo indica, significa que efectivamente no se ha obtenido una autorización, porque las carreras en los autódromos o en algunos espectáculos, por ejemplo, que han obtenido su competente autorización, sí se pueden realizar y se podrían realizar las conductas que describe la ley, que son carreras que se efectúan contra otros vehículos, que se efectúan contra reloj o que impliquen llegar o pasar cierto punto, o competencias de destreza, maniobras, derrapes, o competencias de maniobra o velocidad que pongan en peligro la vida o la integridad física de terceras personas. Ese es el marco que la ley sanciona, y además también sanciona a aquellas personas que son conductores, facilitadores u organizadores. Es decir, de alguna manera vemos que la ley trata de englobar o incluir una serie de conductas y a una serie de personas para acotar o eventualmente eliminar cualquier conducta que pueda generar estos hechos que son de público conocimiento, las carreras clandestinas, las lesiones, los atropellos, las agresiones, etc. José, en esta ley se incorpora una nueva clasificación, la velocidad temeraria. Correcto. ¿En qué consiste esto? Sí, la norma, además de estas regulaciones de lo que se llaman las carreras clandestinas, establece básicamente dos situaciones, que son el exceder entre 20 y 60 kilómetros por hora el límite máximo de velocidad establecido en la ley, lo que viene a constituir una infracción gravísima, ¿ya? Y esa infracción gravísima puede tener una multa más una suspensión de licencia. Y la otra es aquella en que se sobrepasa en 60 kilómetros el límite máximo de la velocidad establecido por la ley, y en ese caso puede llegarse incluso a una pena de prisión más multa, y las multas son bastante relevantes porque las multas están establecidas en unidades tributarias mensuales, y en este caso, excediéndose los 60 kilómetros por sobre la velocidad establecida por la ley, la multa puede ir de 2 a 10 unidades tributarias mensuales. La unidad tributaria mensual hoy día son 60.310 pesos, es decir, que si por ejemplo te aplicaran la multa más alta, estaríamos hablando de más de 600.000 pesos de multa, solo por ese hecho de haber excedido en 60 kilómetros la velocidad máxima permitida. ¿Y en qué caso se le quitaría la licencia de por vida a quienes participen en esto? Porque estaba leyendo al respecto y se leía que, bueno, si es primera vez hay cierta sanción, si son 2 veces es cierta sanción, ya si son 3 veces, creo que a la tercera vez se le quita la licencia de por vida. No sé si estoy en lo correcto. Sí, estás en lo correcto. En el caso que veíamos recién, por ejemplo, si se sobrepasan los 60 kilómetros por sobre la velocidad máxima permitida, si la persona es sorprendida 3 veces incurriendo en esa conducta, se le puede cancelar la licencia. En otros casos, por ejemplo en el de las carreras clandestinas que veíamos, las hipótesis que se podían dar, puede haber, por ejemplo, una inhabilidad perpetua para conducir vehículos cuando, por ejemplo, se ha producido la muerte de una persona. La sanción, además de la sanción que puede ser privativa de libertad, la multa, también puede conllevar la cancelación por siempre, digamos, de la licencia de conducir, e incluso en algunos casos se puede producir el comiso del vehículo, es decir, que el vehículo pasa de alguna manera a ser una pena accesoria que consiste en la pérdida del vehículo en beneficio fiscal.
O sea, es una conjunción de sanciones bastante potente. Estamos conversando con José Rivas Valladares, abogado de la Universidad de Chile y director del estudio JRV, abogado sobre la nueva ley de carreras clandestinas a propósito de la muerte del sargento Carlos Retamal. José, ¿y qué pasa en este caso, o se menciona dentro de la ley esto de los vehículos tuneados? Como dicen, de la modificación de estos vehículos, porque si algo caracteriza también estas carreras es la participación de ese tipo de vehículos. Sí, lo que pasa es que ahí hay que distinguir, porque estos vehículos, famosos vehículos tuneados, muchas veces sí cumplen la normativa, por ejemplo, que regula la revisión técnica, pero otras veces pueden ser adaptados para elevar su potencia, ¿cierto? Y por lo tanto superar determinados límites de velocidad. El asunto del ruido es una problemática que la legislación chilena no regula de manera muy precisa o muy certera, pero en principio habría que estimar que si el vehículo está tuneado, ¿cierto?, pero respeta las reglas del tránsito o no incurre en las conductas que sanciona esta nueva ley, en principio no estaría infringiendo una norma si es que ha pasado, por ejemplo, el filtro de la revisión técnica. Es decir, se pasa el filtro de la revisión técnica y por lo tanto el vehículo puede circular, si ha pagado el permiso de circulación, si se ha comprado el seguro de accidentes, se circula a una velocidad menor, no se está participando en una carrera clandestina, o se está participando, por ejemplo, en una carrera autorizada por la autoridad en una determinada calle, que sucede a veces que se cierran calles, ¿cierto? Hemos visto, por ejemplo, estos autos eléctricos que ha llegado la Fórmula E, si mal no recuerdo el nombre, que se ha hecho alguna vez en el centro de Santiago. Bueno, esas son carreras permitidas por la autoridad. Entonces, en principio, yo considero que si el auto está modificado o está tuneado, pero cumple las normas para pasar la revisión técnica, cumple los otros requisitos para circular, ¿cierto?, por los caminos, por las carreteras del país, y no está incurriendo en las conductas que describe esta ley, en principio no podría que considerarse por el hecho de estar tuneado, ¿cierto?, está per se cometiendo una infracción. José, ¿y qué se debe hacer para que esta ley no quede solo en el papel y sea realmente eficiente? Porque sin fiscalización no serviría de nada esta nueva ley. Sí, por supuesto. Ahora, esa es una de las grandes preguntas para todo tipo de leyes, ¿cierto? Pero evidentemente tenemos situaciones que producen de algún modo una cierta alarma pública. En ese sentido, lo que haga la autoridad, ¿cierto? La autoridad edilicia, por ejemplo, y más estrictamente, bueno, las autoridades llamadas al control del tránsito, que en propiedad son carabineros, y en algunos casos incluso ciertas facultades otorgadas por la ley a los inspectores municipales, deberían, creo yo, conducir con esta ley a una planificación específica. Es como, por ejemplo, cuando ciertas autoridades de gobierno se coordinan con la fuerza pública para resguardar determinados actos o determinadas situaciones o determinadas fechas. En este caso debería ser más o menos lo mismo, es decir, tanto carabineros como la autoridad pública tiene identificados los lugares o presume que en determinados lugares esto puede pasar, y quizás se podría crear una especie de unidad especial, ¿cierto?, o personas determinadas, funcionarios determinados que controlaran en tales días o en tales horas. Por ejemplo, cuando existen los controles de carretera, ¿cierto?, en fines de semana largo, etcétera, va la carabinero, se instala con sus conos, hace controles de velocidad, etcétera. Quizás una especie de punto fijo rotativo podría ser interesante, ¿cierto? Poner los conos, poner a los carabineros en una avenida que conocidamente recibe estas carreras clandestinas los días domingo a las 17 horas. Si existe la presencia policial ahí, bueno, es una manera de disuadir, y luego habrá que hacer un estudio de inteligencia y un estudio planificado para identificar los lugares y de esta manera ir reduciendo la posibilidad de que se den estas carreras. Y lo otro, por supuesto, siempre es muy importante la difusión del contenido de las leyes. Por ejemplo, seguramente tú has visto en ciertas autopistas urbanas que están estos
mensajes luminosos, ¿cierto? Que dice, no chatee porque la ley del chat es más estricta, algo de esa naturaleza. Y esa información se va haciendo extensiva, ¿cierto? Las personas la van conociendo y a veces incluso sin contener el contenido propio de la sanción, es decir, qué multa me van a aplicar o qué suspensión, etcétera. Dicen, bueno, si la ley chat, como se le llama, es más estricta, quizás las ganas de escribir que tengo se me bajan un poco, y lo mismo en el caso de las carreras clandestinas. Si esto se difunde, bueno, y es responsabilidad de todas las personas también traspasarse la información, quizás también sea un buen método de disuasión, pero en el caso concreto es Carabineros de Chile en propiedad quien debe quizás resguardar los puntos específicos donde esto ocurre, empezar a disuadir y bueno, luego por supuesto aplicar o infraccionar cuando corresponda, y cuando esto además llegue al juez que corresponde, el juez eventualmente tiene que aplicar el máximo de las penas para que efectivamente las personas sepan que esta cuestión no es letra muerta, sino que es real y es efectivo. Toda persona que ha pagado una multa de tránsito sabe lo doloroso que es. Y esto de alguna manera está amplificado, porque las multas son altas y también hay penas de presidio, que por supuesto es algo muy relevante. José Rivas, abogado de la Universidad de Chile y director del estudio JRV Abogados. Muchas gracias, José, por estar conversando el día de hoy con nosotros en Día D. Muchas gracias a ustedes, ha sido muy, muy interesante la conversación. Gracias, que esté muy bien y que tenga bonita semana. Gracias, igual ustedes. Chao. Y nos vamos con un poquito de música y volvemos con un dato que les va a servir mucho, mucho a la vuelta de la pausa. A todos nos gusta conocer lo que no hemos llegado a saber. El dato curioso suena en Día D. ¿Ustedes saben cómo se puede blanquear su ropa interior? Porque lamentablemente con el paso del tiempo la ropa interior va cambiando y aquella que alguna vez fue blanca después está amarilla y pierde su tono natural. Y lo que necesita para hacerlo en casa son ingredientes muy, muy sencillos. Que son, primero, agua tibia. No use agua muy caliente, pues puede comprometer el estado de los elásticos de la ropa. Recipiente, bicarbonato de sodio, solamente una cucharada, detergente, una cucharada y sal, 2 cucharadas. Entonces, agua tibia, recipiente, una cucharada de bicarbonato, una cucharada de detergente y 2 cucharadas de sal. Y lo que tiene que hacer es lo siguiente: en el recipiente colocar el agua tibia, agregar todos los ingredientes y mezclar hasta volver una solución homogénea. Remojar la ropa ahí durante 15 minutos y no debe pasar nunca los 30 minutos, pues la ropa se daña. Pasado el tiempo, restriegue la ropa dentro de la solución. Luego enjuague la ropa con agua limpia, preferentemente tibia, y se pone a secar. Muy sencillo, y ahí su ropa va a quedar blanquita. Este ha sido el dato útil en Día D. Conversaciones en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día D. ¿Usted ha sentido alguna vez miedo al abandono? Y es que muchas personas experimentan este miedo al abandono y de hecho es uno de los miedos más comunes de todos. Además, las personas con miedo a perder a alguien o al abandono emocional pueden acabar viendo perjudicadas sus relaciones debido a ello. La razón es que este sentimiento de abandono en adultos puede afectar tanto los comportamientos como los pensamientos de las personas, causando estrago en sus relaciones. Pero, ¿qué es el miedo al abandono? Se trata de un temor complejo que puede estar relacionado con experiencias en nuestro desarrollo, incluida la pérdida o el trauma.
Normalmente este sentimiento de abandono ocurre debido a ciertos desafíos con las relaciones pasadas, así como la vivencia de situaciones sociales que han sido problemáticas. Al padecer de este sentimiento de abandono emocional, las personas pueden acabar haciendo que este tipo de miedos se conviertan en una realidad. Entonces, ¿cómo podemos superar este miedo al abandono? Para hablar de esto está con nosotros la psicóloga y docente de la Universidad del Alba, Sharon Retamal. Bienvenida, Sharon, a Día D. Macarena, muchas gracias por esta invitación. En nombre de la Universidad del Alba estamos muy contentos y particularmente de la Escuela de Psicología de la sede de Santiago, en donde hago docencia. Nosotros somos amigos, ya mejores amigos con la Universidad del Alba. Han traído Eso es sabido. Profesionales finos, que ya los tengo de caseritos ya. Sí, Universidad del Alba. ¿Se viene Universidad del Alba auspiciador? ¿Nos dijeron acá por internet? Sharon, partamos la conversación del día de hoy. ¿Cómo es que se expresa el miedo al abandono? ¿Cuáles serían las señales en las personas? Primero, Macarena, me gustaría señalar que a modo estadístico, según la Organización Mundial de la Salud, es súper importante tener presente que de aquí al 2030 se presume que más o menos 1 de cada 4 personas van a tener un trastorno que se vincula con el ámbito de la salud mental. Y pensando justamente en lo que tiene que ver con el miedo del abandono, es una situación que muchas veces nosotros hemos experimentado, es una situación bastante común, pero que obviamente se puede, a partir de ciertas experiencias, transformar en una pesadilla prácticamente. ¿Y qué es lo que suele hacer una persona que tiene miedo al abandono? Porque, como decía en la introducción, suelen afectar sus relaciones interpersonales. No solamente las relaciones interpersonales, Macarena, sino que también la relación con uno mismo. Una persona con miedo al abandono principalmente tiene mucha baja autoestima, y esto se origina muchas veces por una negligencia parental en la temprana infancia. Se vincula con la temática por ejemplo, del apego, cuando los padres o las figuras significativas de cuidado no respondieron de forma eficiente a sus necesidades, y también se hacen vinculaciones que de alguna manera se pueden generar en dependientes desde lo emocional, desde lo físico, desde lo psíquico, y ahí por supuesto se van generando distintos elementos. Somos todos diferentes, por lo tanto todos vivenciamos cosas distintas y distintas cosas van a gatillar este estado anímico y afectivo, pero efectivamente hace mucho daño en el ámbito de las relaciones porque se generan dependencias muy importantes. Son personas que pueden llegar a ser tremendamente complacientes haciendo cosas de las que no quieren hacer, y por supuesto esto puede generar relaciones tóxicas, relaciones muy poco sanas e incluso derivar en instancias de violencia intrafamiliar graves. ¿Y eso cómo es que se relaciona con la falta de confianza que puede llegar a tener la persona? Lo que pasa, Macarena, es que lamentablemente las heridas de infancia son muy difíciles de detectar en un momento justo en el desarrollo vital. Y muchas veces, lamentablemente en Chile, la salud mental en cuestiones públicas no es una prioridad para los chilenos y las chilenas, no está tampoco considerado a nivel público ni privado como algo de primer orden. Sin embargo, la concientización que nosotros también como Universidad del Alba y Escuela de Psicología de las distintas sedes de nuestra universidad, tanto en Serena, en Chillán y en Santiago, implica justamente con formar a profesionales que tengan un poco de bastante en realidad de esta concientización, ¿no? Y a partir de eso podemos decir que existen instancias en donde las personas no se dan cuenta de lo que están pasando y un tercero se los dice, o van por una situación concreta. En el trabajo tuvieron un problema, les dieron un ultimátum, la pareja les dijo, si tú no te haces ver esto, no seguimos juntos, y la verdad es que justamente esas situaciones llevan a la persona a tomar una atención, pero a veces no hay una conciencia de enfermedad, porque son cosas que se arrastran, como decía anteriormente, de la temprana infancia, y lamentablemente estas cosas son un poco más lentas de trabajar, de elaborar, y para eso, por supuesto, el trabajo con un especialista es fundamental.
Estamos conversando sobre el miedo al abandono junto a la psicóloga y docente de la Universidad del Alba, Sharon Retamal. Sharon, ¿y cuáles son los tipos de miedo al abandono que existen? Bueno, la verdad es que pueden ser múltiples, ¿no? Pero estos se establecen principalmente en dos categorías que tienen que ver, o incluso tres, pero yo me quedo más con dos, que tienen que ver con la sintomatología desde lo afectivo emocional, desde lo psíquico, desde lo pensamiento, que es, por ejemplo, el temor a quedarse sin aprecio, o de lo contrario, a sentirse poca cosa y no sentir merecimiento del afecto de otros, y lo físico, que tiene que ver con las sintomatologías corporales, ¿no? Por ejemplo, cuando a nosotros nos puede doler la guatita, la cabeza, cuando no podemos elaborar algo, lo tiramos a nuestro cuerpo en términos muy grosos de explicación, y de esa manera sentimos síntomas y no elaboramos lo que nos está ocurriendo. El miedo al abandono se vincula mucho con ansiedad y también con angustia, y esto claramente puede derivar en un trastorno que también evidentemente puede ser tratado eventualmente por medicación dictada por supuesto por un psiquiatra correspondiente, pero sí acompañada del proceso terapéutico para que obviamente uno pueda elaborar este sentimiento de abandono, este miedo que es una cosa que traspasa la realidad. Lamentablemente es muy difícil entender muchas veces a la persona que está vivenciando este miedo, porque lo que tiene que ver con los afectos, con las emociones, es completamente individual, personal, y solamente lo que nosotros desde fuera vamos a poder observar tiene que ver con las conductas, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con alguien que es muy dependiente, que de pronto tiene miedo en las noches y sueña que lo van a dejar, o se genera una relación superficial y ya manifiesta el temor a que lo van a dejar solo, o justamente el temor, el pánico a estar solo en un espacio, ya da cuenta de un tipo de miedo al abandono. Sharon, y estas personas que tienen miedo al abandono, ¿les importa más o se ven más afectadas a veces por opiniones de sí mismo ajenas? Macarena, mira, cuando hablamos de autoestima, yo generalmente lo vinculo con autoconcepto y autocuidado también, y otros conceptos más propios también de la psicología que se vinculan con el sí mismo, ¿no? Cuando hay una baja autoestima y el autoconcepto, que son conceptos que van muy ligaditos y que tienen que ver con cómo yo me construyo a partir de lo que el otro dice de mí, y es un proceso completamente normativo, entendiendo que vivimos en sociedad, necesitamos a los otros para ser distinguidos como otros también. Ay, perdón, pareciera que estuviera dando clases. No, está bien. Básicamente son conceptos que se ligan en esta conformación de la identidad personal, y claramente si yo tengo miedo al abandono, tengo baja autoestima, mi autoconcepto es pobre o es muy influenciable, voy a ser complaciente, me va a impactar e importar lo que el otro diga de mí, y por supuesto voy a tratar de seguir o ceñirme a lo que dice el otro para mantener ahí su compañía, su figura de cuidado o de protección. O sea, no haría acciones que le hagan sentido por sí mismo, sino que el otro le viene a hacer sentido. Son personas muy temerosas de tomar ciertos riesgos, son personas más bien dependientes, y también entendiendo que la experiencia, insisto, es completamente personal, y en un montón de cuestiones de problemáticas sociales nosotros podríamos decir, ay, pero ¿cómo? Haz tal cosa, si no es tan terrible. Pero claro, una persona que vivencia una enfermedad de la salud mental, un trastorno, realmente es un mundo, y todas son distintas porque somos todos distintos, afortunadamente. Entonces, claro, son personas que tienen una baja autoestima, un bajo concepto de sí mismo, tienen un diálogo completamente empobrecido en relación a lo personal, son personas que no se creen lo suficientemente buenas para tener relaciones saludables, para ser queridos, por lo tanto sienten que todo el tiempo tienen que estar haciendo acciones para poder tener al otro ahí, ¿no? Por ejemplo, quizás dando regalos, adulando a un otro, haciendo todo lo que un otro quiere, insisto, para tener esta idea de cuidado, de protección y también
de acompañamiento, porque finalmente el miedo que se experimenta es justamente, y el nombre lo dice, el miedo al abandono. Sharon, y si una persona ya reconoce que tiene, que padece este miedo al abandono, ¿cuál vendría la acción? ¿Qué sería la acción posterior? Lo reconozco, por ejemplo, todo lo que tú mencionas ahora, pero ya, ¿qué hago? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo lo controlo? Macarena, sí, mira, lo primero en psicología, yo me imagino que también en otras áreas de la salud, con respecto a algunas problemáticas que afectan, por supuesto, y determinan nuestra conducta a partir del padecimiento de algún tipo de enfermedad, tiene que ver justamente con la conciencia de enfermedad. Esto significa que al asumir ya estoy dando un tremendo paso, y eso significa que podemos empezar a trabajar, que podemos empezar a hurgar, como en el ámbito de la psicología, como terapeutas, qué pasa con esta herida, que esta falta que se da posiblemente a partir de un trauma, de una experiencia que se vincula generalmente con la temprana infancia, y a partir de eso ir acompañando a la persona que tiene este miedo, este temor al abandono, y por supuesto ir elaborando ciertos elementos para que primero mejore su relación personal consigo mismo, consigo misma, y después sus relaciones con los demás. Y a partir de eso, por supuesto, superar esta circunstancia que sin duda limita mucho. ¿Hay algunas personas que puedan ser más propensas a sentir este miedo al abandono que otras? Generalmente aquellos que sufrieron una infancia en donde hubo un alto nivel de negligencia parental, volviendo un poquito a lo que explicaban hace un rato, niños que, por ejemplo, sufrieron muchas carencias desde lo afectivo, desde sus necesidades básicas. Generalmente, cuando hablamos de negligencia parental, significa que aquellos que debieron cuidarnos no nos cuidaron de forma adecuada. Y ojo, no tiene que ver con comprar juguetes, con tener ropa, con cosas materiales, tiene que ver con el afecto, con la atención, con ser visto, Macarena, desde pequeños por un otro que nos reconozca, con el cariño, con el afecto, y básicamente con esos elementos. Esas personas tienen, obviamente, y sumando quizás un trauma más profundo, por ejemplo, la pérdida repentina de una persona querida, alguien que fallece, un accidente, incluso puede ser una mascota querida en donde uno deposita una cantidad de afecto bastante importante y ¡pum!, desapareció de la noche a la mañana, y empezamos a experimentar esa pérdida como algo que no nos deja respirar prácticamente. Entonces, ese tipo de evidencias podrían entre comillas, porque puede que sí, pero también puede que no, puedan ser más proclives a tener este miedo al abandono. Estamos conversando con la psicóloga Sharon Retamal, docente de la Universidad del Alba, sobre el miedo al abandono. Sharon, y por último, muchas de las conversaciones que he tenido junto a psicólogos acá en el programa tienen que ver con el autoconcepto y el autoestima, como mencionabas tú. ¿Cómo es que se puede trabajar estas dos cosas? Porque pareciera ser también la base para poder enfrentar de mejor manera estas cosas que a veces nos aquejan. Macarena, en mis terapias particulares, yo se lo transmito también a mis estudiantes, que les aprovecho de mandar un saludo tremendo a todos. Mira, es un concepto clave a mi parecer, para cualquier proceso terapéutico, pero es difícil visualizarlo si no estamos en condiciones anímicas y emocionales para poder vernos a nosotros mismos. Básicamente es pararse frente a un espejo y visualizar lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo, aceptarnos tal como somos, ¿no? A partir de esto, Macarena, empieza a ocurrir también la situación. Si yo crecí escuchando que era tonto, que era feo, que era torpe, que no sirvo para nada, mi concepto personal y por supuesto mi autoestima va a estar muy bajita. Pero si yo tengo la fortuna de tener resiliencia o conocer a personas en el camino que me van nutriendo, que me van reconociendo, que me van diciendo, oye, mira, qué bueno es lo que hiciste, te salió muy bien, y yo tengo la posibilidad, la oportunidad de poder transformar eso negativo, incorporarlo como algo nutricio, como algo bueno,
voy a poder, por supuesto, empezar a alimentar, a nutrir este concepto empobrecido y salir adelante. Ahora, no toda la gente lo puede lograr por sí mismo, pero sí aquella gente que no puede, yo los invito a que si están en alguna de estas situaciones, si tienen una sintomatología, de este ámbito, es poder pedir ayuda a un especialista, a un psicólogo, a una psicóloga, que los puedan orientar y que por supuesto los puedan acompañar en este proceso que sin duda es difícil y también muy doloroso, Macarena. Sharon, y una pregunta que me surgió ahora, por ejemplo, me pongo en el caso de alguien quizás más pequeño, o sea, no tan pequeño, pero ya, no sé, 17, 18 años, que empieza a sentir este miedo al abandono. ¿Y qué pasa ahí con la figura de los padres o de los amigos que también quizás reconocen este miedo al abandono en el otro? ¿Cómo pueden su círculo cercano ayudar en esto? Porque hace poco le comenté que a una amiga que iba a hablar de este tema, y ella me decía que tenía un hermano que le pasaba mucho, pero que ella decía como, tranquila, si estamos aquí no te vamos a abandonar, pero también empezaban a sobreprotegerlo un poco. ¿Qué debiese hacer el círculo cercano de alguien? Yo puse como ejemplo ahora a alguien de 17 años, pero puede ser cualquier persona. ¿Qué debiese hacer ese círculo cercano para poder apoyar esto y no intensificarlo, no fomentarlo, no generar esa dependencia del otro? Macarena, mira, lo primero yo creo que es súper importante no desvalidar la experiencia del otro, porque lo que el otro está experimentando es real, lo está pasando pésimo y probablemente también está influyendo en su cotidianidad. Y eso en psicología tiene que ver con la funcionalidad. Y ahí hay que preocuparse como familia, como cercanos, como amigos, como pareja. Si la persona cercana a mí está viviendo una situación así y nosotros nos damos cuenta que algo está pasando, primero esto tiene un gatillante y es ese gatillante el que hay que despejar, y para eso yo insisto, la ayuda especializada es fundamental. No mirar por internet, no buscar síntomas en Google, no, aunque nos ayuda mucho siempre a todos, pero poder tener la opinión de un experto, y si no quedo conforme, seguir buscando, porque obviamente esto se trata y es algo que se origina sobre todo si ocurre, por ejemplo, de forma más acuciante en la adolescencia o cuando somos un poco más adultos. Cuando estamos en la adolescencia es más fácil ser susceptibles, se llama adolescencia porque uno adolece, sufre, ¿no? Los cambios físicos, emocionales, todo es un padecimiento, pero cuando ya somos un poco más adultos, entre comillas, podemos entender que hay ciertas situaciones que están un poco más resueltas, y desde ahí, como cercanos, es súper importante estar atentos, más que fomentar y decir que estamos, preguntarle al otro qué necesita también para poder aliviar esta angustia, y como dije hace un ratito, pedir el apoyo de un especialista, porque sin duda ese va a ser el camino más efectivo para poder elaborar, resignificar y por supuesto trabajar esta problemática que no solamente se da con los padres, como tú bien señalaste, sino con las relaciones personales, familiares, en general, con los amigos, con la pareja, y también empobrece muchas veces, yo creo que casi en el 100% de los casos, el autoconcepto y autoestima de cada uno. Sharon, y por último, antes que se nos termine el tiempo, ¿cómo sé si un psicólogo o una psicóloga me está sirviendo? Porque a veces sentimos que nos sirven cuando escuchamos lo que queremos escuchar, pero quizás no nos está sirviendo. ¿Cómo nosotros podemos hacer, como mirarlo con más distancia y ser más objetivo en este proceso y decir, ya, esta psicóloga, este psicólogo me está haciendo sentido, está bien, como más allá de escuchar lo que yo quise? Macarena, mira, la verdad las experiencias son súper distintas, y al igual que en todo, también hay distintos enfoques de la psicología y distintas formas de abordar una misma problemática también. Yo creo que al momento de que yo primero me siento cómodo con mi psicólogo, con mi psicóloga, me siento escuchado, escuchada y por supuesto validado, ya tenemos un punto importante. Los procesos terapéuticos son lentos, por lo menos en un periodo de forma personal, creo que menos de 3 meses en terapia es difícil encontrar
un cambio o ver un cambio en el paciente, pero sin duda el que pueda hablar, el que pueda experimentar en un espacio seguro lo que le está ocurriendo, ya es un paso que significa que está elaborando, que está trabajando, y eso ya podemos considerarlo como un cambio. Ahora, en tanto a la objetividad, a veces es un poco difícil ser objetivo con uno mismo, pero sin embargo es súper importante ir teniendo objetivos, ¿no? Claros. Por ejemplo, me gustaría poder, con tareas reales, con metas reales, y eso obviamente va a depender del estilo de cada psicólogo y psicóloga, pero plantearse, mire, me gustaría saber de pronto si realmente esto me está sirviendo, cómo estoy avanzando, y pedir feedback del psicólogo, pedir una retroalimentación, y también preguntarle al entorno, porque uno cuando está en terapia se lenguajea de una forma distinta y el resto también lo va percibiendo. No sé si respondí la pregunta. Sí, por supuesto que sí. Gracias, Sharon. Muy interesante la conversación y esperamos poder contar contigo también en otra oportunidad, porque hay tantos temas en torno a la psicología, la salud mental, que es necesario hablar porque hay mucha ignorancia también y mucho juicio al respecto. Macarena, gracias a ustedes por la invitación. Nuevamente un cariñoso saludo para todas las personas. Hace poquito estuvimos de día los docentes de la Universidad del Alba también, y por supuesto a todos los colegas que ejercen esta hermosa vocación, y a los estudiantes que hacen posible que también uno esté ahí día a día mejorando. Así que un beso, un abrazo, y cuando quieran estamos disponibles. Muchas gracias, Sharon, que tengas bonita semana. Igual tú. Y aprovecho de tomar las últimas palabras de Sharon y saludar a los docentes y a las docentes que hacen una labor a diario, y que yo siento que es una de las carreras que más vocación se necesita y que más necesitamos en nuestro país. La educación es la base para hacer cambios sociales radicales y para comunicarnos mejor, para ser mejores personas, para cambiar el mundo. Así que un saludo, y quiero hacer un saludo especial a mi padre y a mi hermano, ambos docentes, que estoy a diario orgullosa de todo lo que hacen y de la carrera que han forjado en base siempre a una educación ligada al amor. Y ha llegado el fin del día de hoy. Espero que les haya servido, que les haya sido útil y que haya hecho su camino ahí de vuelta a casa o recién al trabajo, para que no están de nocheros, agradable y que se le haya pasado rapidito. Muchas gracias a quienes nos escucharon, nos vieron, y nos vemos mañana de 6 a 7 p.m. Que estén muy bien. Un lugar y un sonido que nos junta cada tarde, donde lo único que tienes que hacer es escuchar.